Bendiciones para ustedes en este nuevo día, martes 11 de febrero, un día muy especial para honrar a la Virgen Santísima en este día de Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo, entre otras cosas. Importante acercarnos a la Madre de Dios, a nuestra Madre bendita, para que ella nos consuele, nos ayude, nos ilumine en los episodios de fragilidad en la salud y también ser bondadosos, misericordiosos, tiernos con las personas que están sufriendo en el cuerpo y en el alma. Aquí estamos a los pies del Maestro en este nuevo día. Un saludo muy especial para todos. Quiero bendecir a María Betania, que ha pasado en estos últimos 20 días, un mes, por diversas dolencias, fatigas, entre otras cosas, hasta con COVID. Dios mío, Señor, aquí te estoy saludando, María Betania, para que después no digas, ay, que es que usted saluda a todo mundo menos a mí. Entonces, un saludo muy especial, una bendición bien grande, y que el Señor te siga dando pues la salud. Bienvenidos, estamos a los pies del Maestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para hoy el Santo Padre, el Papa Francisco, nos regala un mensaje muy importante. Todos los 11 de febrero, cada año, el Santo Padre nos obsequia un mensaje muy profundo y muy bello, un consuelo para todos los enfermos y también una voz de aliento, de paciencia y de misericordia para los que tenemos que velar por los enfermitos. Los que tenemos en casa alguna persona enferma, con alguna fragilidad en la salud, con alguna dolencia, con alguna discapacidad, siempre la enfermedad va a ser un lugar de encuentro con el Señor. La enfermedad, la fragilidad en la salud es una ocasión para encontrarnos con el Señor que sufre en la cruz. Y nosotros tenemos, pueden decir muchos que ¿cómo así? Pero es que la enfermedad también es una bendición. Nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco, la enfermedad como encuentro. Jesús, nuestro Señor, que camina, que va, que llega, que entra, que sale, siempre con esa ternura y con ese amor de encontrarse con el enfermo. En el tiempo de la enfermedad, si por una parte experimentamos toda nuestra fragilidad como criaturas, fragilidad física, psicológica, espiritual, por otra parte sentimos la cercanía y la compasión de Dios, porque Jesús ha querido también compartir nuestros sufrimientos. Jesús no nos abandona y muchas veces nos sorprende con su presencia tan cercana. Pensamos a veces que Dios nos deja solos. No, Dios sufre con nosotros. Jesucristo en la cruz se solidariza con nosotros. Y si nosotros, amados hijos, podemos asociar nuestros dolores, fatigas, enfermedades, discapacidades a la cruz de Cristo, tenemos allí un escenario de salvación. Entonces, la enfermedad es un lugar de encuentro. La enfermedad se convierte en ocasión de encuentro que nos transforma, nos hace más cercanos a Dios nuestro Señor. También en este mensaje el Santo Padre, el Papa, nos dice que la enfermedad nos conduce a este segundo punto. La enfermedad es un don. Ciertamente, nunca como en el sufrimiento nos damos cuenta de que toda esperanza viene del Señor y que por eso es, ante todo, un don que tenemos que acoger y cultivar, permaneciendo fieles a Dios nuestro Señor. Es que para este mundo materialista, hedonista, excluyente, los enfermos tienen
o tenemos que tener un poco más de paciencia y de esperanza, porque este mundo a uno lo va relegando. A este mundo, al enfermo, al discapacitado, al anciano, al que no puede valerse por sí mismo, esta sociedad lo va separando, lo va relegando. Por eso la enfermedad es un don, porque uno se parece más a Jesús así. Y recuerden que Dios, en su infinita bondad, está siempre al lado del que sufre. El sufrimiento, el dolor, nos ayuda a estar más cerca de la cruz del Señor. Entonces es un don. Alguna vez recuerdo un amigo muy enfermito, oraban por él para que Dios le diera la sanación, y él decía, no fuercen a Dios, no. Si él me sana, y decía riéndose, si él me sana, entonces yo qué le voy a ofrecer a Dios. Entonces es muy cierto, ¿verdad? Los momentos duros de la fragilidad y de la enfermedad nos hacen parecernos más a Jesús en la cruz. Y el tercer punto, el compartir. La enfermedad es un lugar donde se sufre a menudo, en lugares de intercambio, de enriquecimiento mutuo. ¿Cuántas veces junto al lecho de un enfermo se aprende a esperar? ¿Cuántas veces estando cerca de quien sufre se aprende a creer? ¿Cuántas veces inclinándose ante el necesitado se descubre el amor? Es decir, nos damos cuenta que somos ángeles de esperanza, mensajeros de Dios los unos para los otros, todos juntos, enfermos, médicos, enfermeros, familiares, amigos, sacerdotes, religiosas, allí en donde estemos, en la familia, en el hospital, en la clínica, en la residencia de ancianos, en los hospitales, en las clínicas, en las casas, en las fincas. Ahí tenemos la oportunidad de compartir. Qué bueno es acercarnos siempre a la persona que sufre, acercarnos siempre al dolor de los demás. Bien, este es en resumidas cuentas el mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco, para esta Jornada Mundial del Enfermo. Hoy en muchos lugares, hoy en muchas parroquias, catedrales, en este año del Jubileo de la Esperanza, celebran con los enfermitos una Eucaristía con unción de los enfermos, con oración y además otorgándole la indulgencia plenaria. ¡Qué bello esto! Por eso el mensaje del Santo Padre hoy es supremamente importante. Un abrazo para todos los enfermitos. Conozco muchísimos, pero si me pongo a mencionarlos uno por uno, no me alcanzarían los gigabytes del internet. Se me acabaría más rápido el internet que si acabo de mencionarlos a todos. Ustedes saben muy bien que este sacerdote los ama, los quiere y que participa con ustedes también de la enfermedad, de la debilidad en la salud, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el Señor. Mis pasos guiará, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios. Misericordia es lo que tenemos nosotros que vivir y practicar. Bueno, nosotros estamos también pasando a otro tema, estamos tocando los salmos, estamos en el Salmo número 4 y me alegra muchísimo que les esté gustando este estudio, esta reflexión, que no es lo más profundo, pero sí son rasgos generales para que podamos orar con los salmos, saber de qué tratan, saber cuál es el mensaje de Dios, Dios qué nos está inspirando en los salmos. Y estamos en el Salmo número 4 y hemos terminado el versículo número 3. ¿Recuerdan ustedes cuando el autor sagrado, el salmista, decía: tiemblen, no pequen más? ¿Hasta cuándo
desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad. Recuerden que el Señor prefiere al que le es fiel. Ese versículo número 3 es un llamado a la sensatez, a que no nos fijemos solamente en las cosas materiales, en lo que se esfuma, en lo efímero, en lo pasajero, sino que trascendamos eso. Es verdad que hay cosas materiales que son importantes y ellas nos sirven para nuestro bienestar, pero nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza no puede estar puesto en eso. Por eso el salmista dice: ¿hasta cuándo desearán y buscarán cosas que no tienen sentido? Hey muchachos, ¿hasta cuándo se van a preocupar ustedes por la vanidad, por las cosas pasajeras? Hay que buscar consistencia y fundamento en lo espiritual. Las cosas nos llevan a la vanidad. Y esta es una súplica que el autor sagrado eleva a Dios y le dice a sus amigos, a los demás: por favor, no se desgasten por eso, no dejen que la vanidad les envuelva el corazón. Para ustedes, amigos, algunos de ustedes que están con hambre y sed del placer materialista. Y continúa el verso número 4 diciendo: tiemblen, no pequen más, dice el Señor en este versículo número 4. Recuerden que Yahvé Dios favorece maravillosamente a su Hijo. Recuerden que Dios siempre favorece con maravilla a su santo cuando le invoca. Es el llamado a las personas: sepan que Dios nuestro Señor favorece al santo, prefiere al que le es fiel. Recuerden que el Señor prefiere al que se esmera por ser fiel, para que se conviertan de corazón, para que busquen los caminos del Señor, para que se enruten por el camino de la santidad. Esa es una buena súplica, ¿verdad? Recuerden que el Señor prefiere al que le es fiel. Yo aquí desde este escenario le pido al Señor por ustedes para que prefieran la fidelidad, el conocimiento, la bondad de Dios, y que no se queden solamente ustedes, muchos, algunos, no sé, en vanidades y en cosas de este mundo que nos van a separar de la verdad y de la bondad de Dios. Eso nos lo dice el versículo número 4 del Salmo número 4. Un llamado a la conversión de corazón, a la santidad. Yo creo que alcanzamos al versículo número 5 antes de tocar el Evangelio. Como se han dado cuenta, hoy un programa bastante nutrido de mensajes de bondad que el Señor tiene para con nosotros. ¿Qué nos dice el versículo número 5? Dice el verso número 5 en sus Biblias, allí lo tienen: tiemblen, no pequen más. Ya acostados y en silencio, reflexionen, examinen su propia conciencia, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. ¡Wow! ¡Qué bello este versículo número 5!, ¿verdad? Tiemblen, no pequen más. Tiemblen, ese llamado, ese verbo temblar, en esa inflexión verbal. Tiemblen es una orden, es un mandato, es una sugerencia del autor sagrado para que tengan el santo temor de Dios. Tiemblen, estremezcanse ante la bondad de Dios y tiemblen por las malas conductas. Tiemblen y estén atentos para no pecar. Tiemblen y no pequen. Ya acostados y en silencio, reflexionen, recapaciten. En
esta traducción que tengo también aquí, dicen: en vuestros lechos recapaciten y enmudezcan. O sea, no protesten, no saquen excusas, de día y de noche en el lecho. Cuando ya nos encontramos cara a cara con Dios, face to face with God, con Dios, nosotros tenemos que recapacitar. Y eso es lo que en las noches, en Buenas noches, Señor, les invito. Reflexionemos en la noche, en el lecho, allí cuando estamos ya a punto de entregarnos en los brazos de Dios. Hay que recapacitar y no protestar. Enmudezcan su boca y su corazón y no protestemos, no saquemos excusas. Adoremos y bendigamos a Dios nuestro Señor. Esforcémonos por la conversión y al dormir pensemos en lo que hemos hecho mal. Por eso este salmo es para meditarlo en la noche. Por eso lo tenemos en la liturgia de las horas en las completas. Bueno, entonces dejémoslo aquí. Ya tenemos otros 2-3 versículos que hemos adelantado, y que el Señor nos bendiga, nos ilumine, y que por favor, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre del Rey David, que compuso este salmo, por favor tomemos este himno en la noche, ojalá en silencio o con un fondo musical bien bonito, bien suave, para encontrar el descanso, el sosiego, el consuelo. Bien, hijos queridos, estamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7. Entonces, a la carga con la palabra de Dios. Estamos a los pies del Maestro. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con las manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Jesús les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: ustedes anulan el mandamiento de Dios por mantener sus tradiciones. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que transmiten. Y como estas, ustedes hacen muchas más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos escribas y fariseos siempre quisieron buscarle a Jesús contradicciones, incoherencias. No encontraron nunca nada. Y como no le encontraban nada a Jesús con qué criticarlo, con qué condenarlo, juzgarlo,
pues entonces se iban por el lado de los discípulos. Y ahí tenemos un caso como el de hoy. Y fustigan a Jesús porque sus discípulos no se lavan las manos. Bueno, nosotros nos acordamos, estoy seguro que ustedes lo hacen, como mamá, papá, cuando nosotros éramos niños, nos decía: hágame un favor y se lava esas manos ya. Pase a ver y se lava las manos antes de comer. Y uno iba, pero ahí como con obligado y como ay, de niño uno no comprende estas cosas, ¿no? Pero cuando uno crece y es un hombre y es una mujer y es un adulto, uno sabe que es necesario. Después de, como decía mi mamá, a ver si no se lava esas manos llenas de plata. Siempre me decía. Y pues la verdad es que plata no teníamos. Ella se refería a algunas moneditas por ahí que le cogía. Entonces siempre me regañaba. Entonces, claro, pues uno de niño no entiende eso, pero uno ya de grande comprende que eso era para el bien. Que uno, pues, para pasar al comedor, al desayuno, al almuerzo, a la cena, a comer algo, pues uno tiene que lavarse las manos. No tanto porque es una ley, sino porque es un bien para ti. A ver si así nos vamos entendiendo. Las leyes de Dios, los mandatos de Dios, no son para esclavizarnos ahí, sino son para ayudarnos a tener un bienestar, para darnos mucha bondad y caridad, para que estemos en paz con todos, para que estemos felices y tranquilos. Vean ustedes el por qué hay que lavarse las manos. No solamente por que es una norma de conducta y de limpieza que se hace en todas las casas, sino que también es para nuestro bien. Pues imagínense, eso por un lado. Y el Señor precisamente les pega un regaño, los empareja y los pone en su sitio y les dice, les recuerda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a padre y madre. Recuerden ustedes, dice el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor lo menciona aquí: y al que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. Eso dice la ley de Dios. Pero aquí el Señor le dice a los escribas y fariseos: pero ustedes dicen, si uno le dice a papá o a mamá: papá, mamá, yo como quisiera ayudarles con alguna monedita, con alguna cosa, pero no puedo, papá y mamá, porque tengo que dar la plata ya para el templo. Entonces estamos invalidando la ley de Dios de honrar a padre y madre. ¿Qué significa esto? Que la ley de Dios, honrar a papá y a mamá, la vivimos colaborándoles, pero haremos mal, aunque claro está que hay que colaborar en el templo y con la evangelización y con las obras parroquiales. Claro que hay que hacerlo, pero si papá y mamá están pasando necesidades, pues uno entonces deja también una parte, una monedita para el templo y la otra parte para honrar a los papás, para ayudarles con una medicina, con un transporte, con alguito de mercado, con alguna necesidad que ellos tengan. Haría uno mal dejar a papá y a mamá allá olvidados y no ayudándoles porque tengo que dar en el templo. Entonces acuérdense que ese es un mandamiento fundamental. ¿Qué nos dice el Señor entonces en este tema? Claro que las tradiciones humanas con P minúscula son enseñanzas de las personas, de los hombres, que muchas veces no están de acuerdo con las leyes de Dios. Somos tan rigurosos con la ley que no permitimos que el Espíritu fluya. Oye, tú no puedes pasar a leer la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Vienes con unos zapatos que no tienen tacón. Es un irrespeto, bájate de ahí. Y luego pasa la persona a proclamar y proclama tan mal que no se le entiende nada. ¿Y cómo no dejamos a la otra persona que lo hace bien? Solo porque está con los zapatos que no tienen tacón. Ay, Dios mío. Hijos queridos, vamos a ser muy sensatos en el cumplimiento de la ley. Misericordia quiere el Señor. Misericordia, una vida correcta, justa, honrada. Ahí se traduce la ley de Dios.
La caridad es la ley de Dios. Bendiciones, queridos hijos, un abrazo para ustedes y honremos hoy a la Madre de Dios en este día especial.